Voy a compartir pantalla, un momentito. Aquí, compartir pantalla. Vale, aquí estamos. Vale, para ti. Vale, pues bueno, esta foto la he hecho yo, es una captura de pantalla de Google Maps, que lo conocemos todos, pero porque quería que os fijarais aquí en esta parte de aquí, que creo que se ve, sí, que es, bueno, los asentamientos, los plásticos, ¿no?, de los invernaderos de Ejido y de Almería, que es que se ven desde el espacio, se puede decir, ¿no? Aquí hay un acercamiento un poquito más cerquita para que veáis las dimensiones, es todo blanco, es un mar de plástico, y yo me he acercado un pelín más. Y esto que veis aquí, pues es un asentamiento de los que hemos visitado, de los cientos que hemos visitado, es uno grandote, desde de Atochares, que se quemó hace poquito, y para que veáis pues lo alejado que está normalmente de la civilización y lo cerca que está de los plásticos, ¿no? Entonces, pues acercamiento a los invernaderos. Yo nunca he visto tantísimo plástico blanco como me he encontrado en Almería o me he encontrado en Huelva, pero el poder meterte debajo de esos plásticos es realmente complicado, y lo que a mí me llamó la atención cuando he trabajado en terreno es que al final es una vida bajo el plástico, o sea, trabajan bajo el plástico y viven bajo el mismo plástico reciclado de años anteriores. Entonces, de ahí al mar de plástico, ¿no? Bueno, un poco lo que se trabaja ahí es la fresa, ya sabéis, fruto rojo, las berries que le dicen, ¿no? Y abastecemos a prácticamente toda Europa con este fruto. Entonces yo, la primera historia que os presento es la de este chico que se llama Isuf. Él, os lo pongo aquí, es que no sé si han desordenado, este chico. Este chico llegó como hace 13 años en los cayucos que llegaron a Canarias en el 2000, que hubo una mal llamada avalancha, ¿no? Él viajó desde Mauritania y bueno, él no ha conseguido salir del plástico después de 13 años, ha obtenido los papeles el año pasado, pero es un chico que para que os hagáis una idea, mide 1,90 m y ha trabajado en la fresa toda su vida, agachado, pasándolo fatal, y en Jaén tuvo un accidente laboral sulfatando un campo. Evidentemente, al no tener contrato, el seguro no le ha cubierto nada, tuvo esta herida en la cara que la ha dejado ciego del ojo derecho, totalmente. Y nadie se ha prestado a darle una ayuda, normalmente tendría que haberse podido jubilar incluso, ¿no? Y lo ha tenido que hacer todo él, gestionarse que le operaran el ojo, porque finalmente lo perdió. Y bueno, una persona que lleva 10 años currando en los plásticos, sin salir de allí, entre Jaén y Huelva. Entonces él vivía en el campamento, en el asentamiento uno de los más grandes de Huelva, que es el de Las Maldes, que ahí en plena temporada puede haber 3.000 personas viviendo. Y cuando le ocurrió lo del ojo, pues tuvo la suerte, entre comillas, que le dejaron dejar la chabola y se ha ido a un albergue que hay autogestionado por africanos en Lepe, que no sé si lo conocéis, es un albergue que hay allí, que bueno, es una nave grandota y hay habitaciones y le dieron hueco, pero bueno, si no tendría... Sí, si no tendría que seguir en los plásticos. Entonces, Isuf es un ejemplo, al final positivo. Dentro de lo negativo que hay es un ejemplo positivo porque él ha podido salir de ahí, por lo menos para vivir, pero sigue trabajando, no ha vuelto a Mali todavía y dejó allí a 2 niñas con su mujer y sigue currando en el Berri aquí. Y para que os hagáis una idea, las poquitas pertenencias que puede tener una persona a lo largo de 10 años, una cocina, una bombona de gas y un par de sartenes. Y esto fue lo único que se llevó al albergue. Este es el albergue. Yo os invito, si vais a Lepe, que compartáis el espacio porque este albergue sí está totalmente autogestionado por africanos. Tienen 5 o 6 cocinas, se organizan, en plena temporada puede haber a lo mejor, yo qué sé, 80 personas, pero ellos se han puesto la luz, se han puesto el agua, los calentadores, todo, y llevan viviendo allí pues unos 6 años, me parece, o 7 años, que es donde está Isuf ahora. Esto está en Lepe. Y claro, yo ahora os traigo el ejemplo contrario, ¿no? El ejemplo de un chaval que saltó la valla en 2014, que se llama Abu, y Abu ha conseguido salir del plástico ahora, pero Abu no había salido del EPE en 7 años, de lo que son las chabolas. O sea, terminaba la temporada de la fresa y Abu no se iba del EPE. Abu vivía en las chabolas y se quemaban las chabolas y él levantaba su chabola y era el único que estaba por allí, con otros dos que había allí, porque es un chaval que ha viajado muchísimo, pero que no sabe leer ni escribir. Y yo, claro, yo le decía, ¿pero por qué te quedas aquí, no? ¿Por qué no intentas ir a otro sitio? ¿Y qué voy a hacer? No sé viajar, no sé coger un autobús, no sé leer un billete, no sé hacer nada de esto, ¿no? Y entonces él vive
bueno, vivía, porque ahora ya se han quemado, en unas chabolas que es justo detrás del cementerio. Al lado, prácticamente, de toda la civilización, es que iba a decir una palabrota, de un centro comercial, pero que estaba muy escondido del resto, ¿no? ¿Eso qué es eso? No, las chabolas, pero ¿qué pasa? Y se quemaron y aprovecharon que se habían quemado para vallarlo. Y ya no existe. Él se ha tenido que ir a Mérida, me parece que está viviendo ahora. Finalmente ha conseguido la documentación, pero la ha conseguido pagando una suma muy grande de dinero por un contrato y un empadronamiento, que es lo que se estila, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa en los asentamientos? No hay agua. Y el cementerio cede los grifos para que por lo menos tengan agua. Pero la vida de Abu es, en la temporada de la fresa, trabajar en la fresa y el resto del tiempo quedarse en los asentamientos, gastarse los ahorros que ha ahorrado durante la temporada porque no tiene otro sitio donde ir. Y sobrevivir a los incendios y esa es su vida. Quiero decir que es que no tiene mucho más. Y yo a este chico lo conozco desde Marruecos y a mí me lo decía, Tere, es que en Marruecos yo no he vivido tan mal. Y yo en Mali jamás he vivido en una chabola, ¿no? Que todos pensamos que, bueno, que ya saben, ¿no? De qué va esto. Y no, para nada. Yo en el fondo me alegro de que este asentamiento se haya quemado y que no exista más, porque cada vez que se ha quemado se han perdido muchísimas pertenencias, no han perdido nadie la vida, pues yo creo que porque ha habido algo ahí que lo ha impedido, pero las chabolas están muy pegadas. En plena temporada de 20 personas que podían vivir ahí, pasaban a vivir 1.500. Y yo que sé, se han quemado, en un año se pueden quemar 6 veces, 7 veces las chabolas. Y se podía haber sido muchísimo peor, evidentemente. Las condiciones de salubridad, cero. O sea, cero condiciones de higiene, no hay baños, no hay duchas y esto todo totalmente autogestionado. Y claro, no nos equivoquemos, Abu puede permitirse un alquiler, pero nadie va a alquilar una casa a un africano en Lepe, ni en Huelva, ni en Palos, ni en ningún sitio. O sea, no es que ellos no quieran vivir en casas, es que no les están dejando. No les dejan, nadie alquila. Y cuando la alquilas en nombre de una persona blanca y adivinan que es un africano que hay detrás, pues casi cancela el contrato y no sirve. ¿Y se sabe por qué se queman? Pues normalmente por la precariedad. Son plásticos, son palés, son cuerdas y son 42 grados en verano con una cocinita de gas. Entonces, un momento de despiste, o me voy a duchar, o se me cae el fogón, o me he dormido porque estoy reventado y se quema una chabola y al estar tan cerca unas de otras, y eso es plástico todo, sale ardiendo y tampoco hay voluntad por parte de los bomberos por apagarlo. Nunca se ha metido el camión a decir, vamos a apagarlo, no. Bueno, que se queme y que se queme, pues ya veis lo que hay aquí. Aquí vivían 1.500 personas, pues la cenita, y lo que hay que levantar lo que han conseguido levantar después. Y esto se quemó y a los 2 meses me parece que volvió a quemarse. Y esa es la vida de ellos, ¿no? Y perderlo todo y volver a levantarlo, perderlo todo y volver a levantarlo. Y ahora yo sé que la gente que está viviendo aquí se irá a vivir a otro asentamiento que había un poquito más arriba. La convivencia es muy difícil porque al final se organizan por comunidades, por conocidos, por afinidad y hasta la chabola otra vez. Y luego los negociantes que tienen entre ellos, ¿no? Pues la construyo y te la vendo, porque al final hay que ganarse la vida como se puede. Entonces, un poco lo que pasa en Huelva es esto, que los asentamientos se crean alrededor de los plásticos y que si trabajas cerca de Palos te vas a Palos, si trabajas cerca de Lepe te vas a Lepe y así, o sea, y así con todo, pero dependes un poco de quién te dé trabajo, quién quiera contratarte. Luego, si queréis, entramos más en lo de las inspecciones de trabajo y esto, pero vamos, a mí me interesa más que conozcáis un poco la gente que está viviendo allí. De ahí yo me voy a ir a los otros 2 asentamientos los que he estado trabajando el año pasado en Almería, que es el de Gualili y Atochares, son los más grandes. Pero lo de Almería ya es a otro nivel, o sea, si Huelva es heavy, Almería es heavy al cubo. Aquí hay estos 2 asentamientos que son muy grandes y luego hay millones de mini asentamientos de 4 chabolas, 5 chabolas. Entonces, este sería el de Gualili, que es el más grande. Aquí hay familias con niños y mucha gente que pide regularización y no le dan. Aquí un empadronamiento cuesta 600 euros. Unos papeles 4.000, 5.000, 6.000, depende de cómo se infle el precio. Aquí hay gente, agricultores, que tienen una hectárea de tomates y van conduciendo un Porsche o un Lamborghini. Y eso es porque bajo manga pues se les está cobrando a los jornaleros por los contratos de trabajo. Aquí, bueno, es un poquito mejor que los de Huelva porque aquí se los han construido mucho con ladrillos o casas antiguas que había, antiguos, no sé cómo se llama esto, barracones. Pues los han reconstruido, sí que es verdad que está mejor, pero bueno, igualmente muy precario. Ya estáis viendo aquí la luz, está totalmente
pelado el cable y igual se incendian cada 2 por 3, pero aquí sí que es verdad que están más afincados. Pero ellos, por ejemplo, han pedido contadores, han pedido instalación eléctrica y tampoco hay voluntad de ponérselo. No se quiere poner un contador porque entonces habría que reconocer que hay personas viviendo en una situación precaria y tampoco interesa. Y este asentamiento es muy grande, está al lado de la carretera, se ve perfectamente, pero pues lo mismo. Una ducha, para que os hagáis un poco una idea. ¿Veis? Aquí se aprecia un poquillo más el ladrillo. Esto ya no son tanto plásticos, sino que es más ladrillo, tienen placas solares, bueno, están mucho más afincados. Y aquí conocí yo a un chico que, igual que Abu saltó la valla hace poquito, conocía, bueno, esta foto la he incluido porque para que sepáis que muchas mujeres ahí están prostituyéndose, claro. Dentro de un asentamiento, pues son como mini ciudades, ¿no? Al final los empujan a vivir allí y está la tienda, está el bar, está el prostíbulo, está... Pero sí que es verdad que yo aquí, el poco tiempo que estuve, no vi que hubiera un tráfico de mujeres, por así decirlo. Muchas lo hacen de manera voluntaria, pero porque prefieren esto que los plásticos. Están en su derecho, en su cuerpo, y yo con las que hablé, no, o sea, eran mujeres totalmente conscientes de lo que querían hacer y nadie las estaba obligando. Pero claro, pues no las obligan, pero tampoco estaban contentas de tener que hacer eso para salir para adelante, evidentemente. Pero bueno, que sí que es más unas mini ciudades de plástico que se han creado ahí. Y entonces yo aquí conocí a un chico que se llama Yunes, que es de Casablanca, marroquí. Este chico entró en patera en plena pandemia por Almería, se escapó para que no lo cogiera la policía, acabó en los asentamientos, porque todos acaban en los asentamientos, casualidades de la vida, y este chico es doctorado en filosofía. Doctorado en filosofía en Casablanca. Quería continuar sus estudios en Europa, no le podía pagar el visado y él cruzó a Melilla nado, de Melilla se coló en el barco, en las élites, llegó hasta Almería y bueno, y ahí está aquí en los asentamientos, se le ha intentado pedir, imaginaros, pues un chaval muy cultivado, de todo, y hace poquito me llamó y me dijo, es que no puedo salir de aquí, no, estoy atrapado, ¿no? Imagínate una persona con estudios, que no pueda, pues una persona que no tiene estudios, que no sabe, ¿cómo va a salir de allí? A golpe de billete, claro, a golpe de pagar un empadronamiento, de pagar un contrato de trabajo, y digo, si yo no lo ha conseguido, porque muy poca gente va a poder hacerlo en un periodo pequeño de tiempo. Algo que me sorprendió de Almería también es que CEPAIN, que es una ONG de acogida, CEPAIN está en los plásticos. CEPAIN Almería está en el Ejido, me parece que está. Entonces tú ves todos los invernaderos y ves CEPAIN y desde estos sitios te dicen en plan de, bueno, es que aquí hay trabajo. No os vayáis, aquí hay trabajo. Hay gente que no ha salido jamás de los plásticos. Abu salió el año pasado por la pandemia. Abu lleva 6 años en España sin salir del EPE. Porque en el fondo dicen, aquí es tu sitio y aquí no te tienes que dar. ¿Dónde vas a Madrid a trabajar? ¿Qué vas a encontrar? No tienes papeles. Y Yunes es uno de los ejemplos de lo que os digo de mini chabolas. Aquí estos chicos vivían 7 chabolas y eran todos saharauis menos Yunes, que era marroquí. Y estaban ahí viviendo porque el empresario de estos invernaderos de aquí, que es Tomate, les daba trabajo a todos, sin papeles, claro, pero bueno, conseguían trabajar. Y luego esto es algo que me llamó mucho la atención, que es que cuando les enseñan español en las clases, les enseñan, hola, ¿dónde puedo empadronarme? Hola, ¿dónde está el ayuntamiento? Sí. ¿Dónde puedo viajar? ¿Dónde puedo ir a la estación de autobuses para viajar a Madrid? Quiero saber mi embajada. Pues un poco ya enfocado, ¿no?, a que no salgan de ahí, al círculo este de tener que quedaros en los plásticos. Entonces, bueno, mires donde mires, ¿no?, y vengan de donde vengan y acaben donde acaben, en un asentamiento de 1000 personas o de 30, las condiciones son prácticamente las mismas y en tanto Huelva como en Almería. Y luego la última historieta que os quiero contar, voy un poco rápido y luego si queréis hablamos y nos enrollamos todo lo que queráis. Es la de Margarita, que Margarita es una chica de Gambia, lleva, que yo creo recordar, porque tengo un poco de memoria, 6 años en España, 6 o 7. Y ella se cansó de trabajar en los campos y montó un bar en los asentamientos y bueno, ahora se ha mudado al Ejido. Ella estaba en Atuchares porque se quemó hace poco todo el asentamiento y ya lo ha perdido todo, claro. Y bueno, a mí me gusta acabar con ella porque es como un ejemplo de, aunque no salgas del plástico, pero sí que sales de esa precariedad, ¿no?, que te dan los no contratos, los no espacios, ¿no?,
la explotación que hay bajo el plástico, pues ella decide, dice, antes que me exploten, me exploto yo misma y tengo mi negocio, mi bar, y le da de comer a medio asentamiento allí. Y quería un poco, pues, acabar con ella porque ella tiene dinero, bueno, ahora ha ahorrado bastante, pero no puede conseguir los papeles porque no hay tanta demanda de empadronamientos y tan poquita oferta que lo único que se hace es inflar los precios y colas de años para conseguir un empadronamiento que aquí en Madrid, por ejemplo, bueno, allí en Madrid, donde vivo yo, tú vas con alguien y te empadronan y punto. Es un gesto súper sencillo. Vas con alguien, yo vivo aquí, quiero empadronar a esta persona, punto. Allí lo tienen como muy normalizado, el pagar, ¿no? por vivir, o sea, por que te empadronen en una casa. Y esto es lo que os quería también enseñar, que es el campamento de Lucena que se quemó la semana pasada. Esta foto es del año pasado, pero está prácticamente igual. Las he incluido en el último momento porque Ana Pinto ha hablado de este sitio, de cómo se quemaban las chabolas y de un chico que vivía en una caravana, que es este chico de aquí, que se llama Gibril, que evidentemente, bueno, yo no sabía que le estaban consiguiendo los papeles y me he puesto muy contenta, pero este chico de tener un medio, ya un poco de estabilidad, pasó a tener que construirse una chabola sin saber construir chabola y cuando se la construyó se quemaron todas y fueron las personas que se manifestaron en Lepe, que estuvieron un mes viviendo en la plaza, nadie les hizo caso y lo único que hizo el ayuntamiento fue pagarles el billete para que se fueran a Almería. Almería. ¿A dónde os queréis ir para seguir trabajando? Porque aquí ya sabéis que, bueno, que no os podéis quedar, que nos vamos a dar facilidades y fue un agotamiento poco a poco de 100 personas que había allí, acabaron siendo 5, cuando ya eran 5, pues una mañana llegó la Guardia Civil y pues para los que estáis aquí, iros. Y Gibril ha acabado en una chabola, claro. Y son chavales que son súper jovencillos, yo que sé, que tienen 24, 25 años, que si de verdad hubiera a lo mejor unas redes o más información, ¿no? Podrían salir de allí y trabajar en 100.000 cosas más en las ciudades, pero conviene mucho que estén allí. Aquí los chicos van con su pasaporte en la mano. Eso en Madrid es impensable, ir con el pasaporte en la mano porque te cogen y te deportan. Allí no hay redadas racistas, allí no existen, porque conviene que estén allí, claro. Claro, mano de obra barata y cuando se echan a uno hay otro detrás y a mí me impresionaba mucho porque Abu desde Marruecos sabía que tenía que ir a Lepe. Entonces él entró en Europa, en Melilla, saltó la valla, según llegó me parece que aterrizó en Granada, pagó un autobús, se fue a Lepe y ahí se quedó. Y es un poco pues que como que él se empuja ahí, ¿no? Y a mí lo que me sorprendió mucho es que gente como Gibril o otras personas han venido en avión. No sé a quién se lo comentaba esta mañana, pero han pagado un visado, una pasta, pues una pasta, un visado de cualquier país de África para acá cuando eres africano y para trabajar en la fresa. Ya está. Entonces yo le voy a pasar para les parece si me quieres cambiar de sitio y luego ya hablamos, lo que queráis. Bueno, este asentamiento donde está este chico se ha vuelto a quemar también. O sea, yo creo que desde que están en la chabola, desde la que pasó hasta ahora, se la han quemado 4 meses. Y luego también señalar que yo imagino que Jairo me puede dar un poco la razón en eso, pero que estas historias me interesan. No. Realmente tú intentas, ya no regalarlas porque no las vamos a regalar, pero intentas ya convencer a los medios de que esto es importante, que es un ejemplo. Porque esto tendría que ser noticia. O sea, yo me acuerdo que un chaval se suicidó, venía de Libia, cruzó el Mediterráneo y se suicidó en algo muy gordo lo que pasa en Huelva para suicidarse. Y yo se lo acepté a todo el mundo y me dijeron que esto es un suicidio. Vale, lo voy haciendo así y ya está, así Y simplemente para que vean la cara y un titular. y al final la marea, sí es verdad que con el golpe desapareció y con esto con todo, o sea, todo fue. ¿Dónde le doy? Que yo no diría jamás, pero que son importantes, que no tenemos que acostumbrarnos a. No es que ya se habla mucho de eso. Está puesto, ¿no? Es que esto sigue ocurriendo, es que no puede dejar de ser noticia. ¿No? ¿Cuánto tiempo ya Aquí no está bien. un mes, en la tele? Y ya, compartir, ¿no? Esto tendría que ser noticia por lo menos todos los días, no les interesa. A no ser de que pase algo, pues su formalidad es violada y queremos ver las caras. Si tienes la cara, se han afectado también a no lo que es. No nos interesa. Que se quedan tan tranquilos. No pasa nada. Bueno, sí, es un poco la
la parte oscura, ¿no? del negocio de la agroindustria, y no solo de la agroindustria. La mano de obra migrante sin derechos es una mano de obra de la que vive, por desgracia, una gran parte de la economía sumergida de este país. En este país sabemos que la economía sumergida pues, mueve millones de euros y, bueno, para los que no, creo que no, ya he hablado más o menos con todos antes, yo trabajo en el Diario Público, que es un periódico, bueno, donde poco a poco empecé a contar, bueno, he pasado por varias secciones, ¿no? Pero actualmente trabajo en la sección de sociedad y llevo ya más de 5 años cubriendo temas relacionados con las migraciones. Y bueno, pues lo que decía antes Teresa, las migraciones son un tema que tradicionalmente no nos han interesado. Y es una parcela informativa que es muy difícil poner en los medios de comunicación, salvo que se venda a las personas que están intentando venir como un peligro público, ¿no? Como algo que nos amenaza, como una especie de invasión contra la que tenemos que estar prevenidos. Tradicionalmente los medios de comunicación, cuando nos enseñan imágenes de las personas migrantes, nos enseñan gente saltando a la valla de Melilla, de forma tumultuaria, nos hablan de gente violenta, nos hablan de agresiones a la policía. Cuando nos enseñan imágenes de la crisis en Canarias, pues nos enseñan el muelle de Arguineguín repleto de personas. Entonces tú tienes una sensación de invasión constante y es lo que nos venden. Claro, ¿por qué nos venden esto? Porque cuando tú le preguntas a la gente, ¿no? Si considera que su país es racista, la gente te va a decir que no. Ni siquiera ellos se pueden considerar racistas, ¿no? Todo el mundo te va a decir que tengo un amigo marroquí o tengo un conocido subsahariano. Bueno, es normal que digan esto, porque el sistema migratorio español es ley. Entonces, cuando nosotros tenemos normalizadas unas leyes que son abiertamente racistas, para nosotros no es racista el sistema en el que imperan esas leyes, por lo tanto no nos consideramos racistas. Pero si tú lees la letra pequeña de la ley de extranjería, si tú ves cómo funciona el sistema migratorio, tanto en España como en Europa, llegas a la conclusión rápidamente de que somos un sistema racista basado en la exclusión y en despojar de derechos a las personas. Despojándolos de derechos, lo que conseguimos es que no sean personas. Y si no son personas, pues podemos hacer con ellos más o menos lo que queramos y, sobre todo, lo que hacemos es bueno, generar una especie de barrera, ¿no? Que nos impide desarrollar la empatía que puede sentir alguien por un ser humano semejante. Las fotos que nos acaba de enseñar Teresa, todo el mundo las ve y bueno, pues sobrecogen, ¿no? Y verlo en directo sobrecoge. Y cuando tú ves a alguien sufriendo, lo primero que haces es ponerte en su lugar. Pero cuando llevamos años atravesados por un discurso mediático y político en el que ellos no son concebidos como personas, sino como agentes externos que vienen a invadirnos, a robarnos el trabajo, a cambiar nuestras costumbres, ¿no? A dinamitar nuestro modo de convivencia, o vienen tantos que no caben todos, cuando estamos atravesados por todo esto es muy difícil experimentar empatía. Entonces, bueno, yo os voy a contar un poco, aparte de algunas historias que he cubierto en el periódico, os voy a contar un poco las razones por las que esta gente está viviendo así, y luego intentaré contaros también cómo nos afecta tener a esta gente viviendo de la forma que está viviendo y haberles despojado de derechos y de la mínima dignidad que requieren las personas. Porque, aunque lo veamos desde nuestra perspectiva blanca privilegiada, su modo de vida nos está afectando ya y nos afecta de manera muy seria. Entonces, bueno, a modo de introducción, os quiero contar una de las primeras coberturas que hice, fue en 2018. Recordaréis que en 2018 en Algeciras bueno, hubo una llamada crisis de las pateras en las que durante el mes de agosto, julio sobre todo, empezaron a llegar pateras procedentes de Marruecos hasta el punto de que llegaban hasta 1000 personas al día. 1000 personas al día durante un mes, pues no fueron siempre 1000 personas al día, pero cientos de personas cada día, con algunos picos de 1000 personas al día. Obviamente, nuestro sistema de acogida, si se puede llamar así, no estaba preparado para esto. Y claro, tenemos que ser conscientes de que
La primera patera que llegó a las costas españolas procedentes de Marruecos fue ya hace más de 30 años. El fenómeno no se ha detenido, sino que ha ido aumentando y hay periodos de pico y periodos de valle. Nos falta una parte de la historia, que es lo que está ocurriendo en los países de donde ellos vienen. A veces vienen más y a veces vienen menos por diversas razones que nadie se molesta en preguntar, porque si ya nos cuesta contaros o que los medios inviertan en que os contemos simplemente la punta del iceberg, que es donde llegan, imaginaos lo que tendría que invertir un medio para ir al corazón de África a conocer lo que ocurre en sus países, a conocer las razones por las que vienen y a conocer las dificultades, ¿no? Que atraviesan hasta llegar aquí, para que lo lean cuántas personas. Nosotros que estamos aquí, porque mirad los que somos en este tipo de jornadas, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una de las primeras coberturas que hice y, bueno, conocí a Mohamed, tenía 23 años cuando lo conocí, venía de Sierra Leona y, bueno, en el titular, pues digo que él fue secuestrado y golpeado durante su secuestro antes de salir para España, ¿no? Y que lo único que quería era llegar a Europa para ser protegido. La historia de este chico es, bueno, pues es una de tantas. Él era un chaval de Sierra Leona que de repente murió su padre, él se dedicaba al campo y su tío, bueno, pues quería quedarse con la tierra que él había heredado de su padre, entonces contrató a unos sicarios y tal para que lo mataran. Me enseñó una cicatriz que tenía aquí de una noche fueron unos tipos y le apuñalaron, pero bueno, es una historia de miles, hay muchas razones por las que vienen. Él decidió que no podía seguir viviendo en la ciudad donde vivía y que tenía que irse, y como tantas otras personas, lo que hizo fue irse a Europa, porque todo el mundo, y más ahora con los teléfonos móviles y lo fácil que es comunicarse, pues todo el mundo habla de Europa como el lugar donde puedes estar, donde hay trabajo, donde se respetan los derechos humanos, donde no va a venir nadie a tu casa a matarte, donde no hay guerras. Entonces ellos vienen y ellos saben cuáles son las rutas porque se lo cuentan, ¿no? Pues yo vine así y yo vine así. Entonces ellos se ponen en marcha y eso les cuesta mucho dinero. O sea, salir de Sierra Leona hasta España, este chico tardó más de 2 años en montarse en una patera que le trajo, que le cruzó el estrecho. En esos 2 años pasó por varios países y hay toda una red de grupos criminales que viven pues de todo lo clandestino, porque todo lo clandestino genera una economía sumergida, trufada de crimen, trufada de abusos, de extorsión. O sea, todo lo que convertimos en ilegal, porque ilegal lo deciden los estados, lo que es legal y lo que es ilegal, todo lo que convertimos en ilegal genera un negocio oculto, porque hay gente que no le queda otra alternativa que tomar estos cauces y se genera un negocio enorme. Entonces, bueno, pues a este chico yo lo conocí en una nave de Almadraba, donde se procesa el atún, porque de tantas personas que estaban llegando a las costas del sur de Andalucía, ya no quedaba ni un polideportivo libre donde llevar a gente. Entonces, cuando tú llegas en patera, primero pasas un periodo de 72 horas de custodia policial, donde se te toman los datos, si tienes documentación, bueno, se te filia y si eres de un país con quien tengamos un acuerdo de devolución, se puede intentar una devolución. Se pueden internar en un centro de internamiento de extranjeros, donde hay 60 días para que se ponga en marcha toda una maquinaria para expulsarte, pero, aunque nos digan lo contrario, son lugares de sufrimiento donde los medios de comunicación ni siquiera podemos acceder, son cárceles para personas inmigrantes y el problema de todo esto es que la mayoría de las personas que entran allí ni siquiera son devueltas, acaban puestas en libertad, pero acaban pasando por un periodo de total arbitrariedad y donde ni siquiera pueden hablar con nadie, están totalmente desprotegidos al amparo de los policías. Los habrá mejores y los habrá peores, pero las historias que van llegando, pues bueno, no siempre son agradables de escuchar, ¿no? Hemos visto suicidios en los CIES, hemos visto agresiones policiales, hemos visto todo tipo de abusos y a día de hoy siguen abiertos. Y en un Estado democrático tenemos sitios donde no podemos ir los medios de comunicación ni siquiera a ver lo que hay dentro. Creo que son cosas graves, pero claro, son personas que no son blancas, son personas que quizá no son nuestros vecinos, son personas con quien no tenemos un trato cotidiano, entonces esa capacidad de empatía que decía al principio no se genera, entonces a nadie se nos pasa por la cabeza que haya
un sitio donde se lleva a gente de este pueblo a que las pasen putas, hablando en plata. Hombre, todo el mundo diría que qué barbaridad es esta, ¿no? Algo ocurriría, pero en este caso no ocurre, ¿no? Hay muy poca gente que proteste y se fije en estos lugares. Y bueno, esta es un poco su llegada, ¿eh? Entonces él me contaba, pude colarme, ¿no? Haciéndome pasar porque claro, un periodista no puede entrar en un lugar de custodia policial, aunque esa custodia policial se esté haciendo en una nave de procesado de atún, porque no hay otro lugar. Allí tú no puedes entrar a escuchar las historias de estas personas que acaban de cruzar en patera, que ya es cuanto menos, bueno, os podéis hacer una idea de lo difícil que es cubrir migraciones en este sistema tan democrático, ¿no? que nos damos. Entonces, bueno, me hice pasar por asistente de una ONG, bueno, gente de salvamento marítimo que también estaba por allí y tal, y me hice pasar un poco por ellos y pude hablar con ellos y me contaron la historia y me quedé con su historia, que me parecía interesante contarla, ¿no? Bueno, yo publiqué su historia y nos dimos el Facebook. Al cabo de los meses él me escribió y me dijo que bueno, que después de aquella nave lo habían llevado a un centro o un piso compartido que gestionaba una ONG en Granada, ¿no? Y bueno, ahí había estado algunos meses dentro de un programa que se llama Programa de Atención Humanitaria, que es para la gente recién llegada a costas. Pues a veces algunos de ellos, los que no tienen recursos, pues hay organizaciones subvencionadas por el Estado que les acogen, intentan explicarles un poco el sitio al que han llegado, etcétera, etcétera. Y bueno, me escribió, pasaron los meses y me dijo, bueno, ya me han dicho que he terminado aquí mi estancia, que ya no puedo estar aquí más tiempo y yo ahora mismo no sé lo que tengo que hacer. Échame una mano, ¿no? Y claro, es un poco complicado porque yo no soy trabajador humanitario, trabajo en una ONG, yo soy periodista. Entonces yo, al principio dices, ¿qué tengo que hacer, no? Te enfrentas a un dilema un poco profesional de decir, ¿qué hago con esto? Yo tampoco puedo hacer nada, yo no soy el presidente del gobierno, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, yo le puse en contacto con unos abogados de Andalucía Acoge, que los conocí, le dije, oye, mira, tengo este caso, me ha escrito tal, se puso en contacto con ellos y, bueno, pues le estudiaron su caso y vieron que podía ser solicitante de asilo, porque él venía huyendo de una persecución, etcétera, daba un perfil para solicitar asilo. Y solicitó asilo, se entró a trámite su petición y, bueno, pues a raíz de ahí otra organización pudo hacerse cargo de gestionarle un poco los papeles y pudo vivir en un piso en Granada durante un tiempo, con una subvención para el alquiler y demás. Y en ese tiempo, pues, fue a clases de español, hacer un poco lo que llaman la integración o inclusión, depende de las zonas. Y bueno, él fue aprendiendo español y demás. Fui a verlo un día a Granada a ver qué tal estaba y me dijo que estaba contento, pero que no sabía qué iba a ser de él. Él quería trabajar, pero estaba siendo difícil encontrar trabajo y que bueno, en el momento en el que se acabara la ayuda que estaba recibiendo o que le denegaran su solicitud de asilo, pues que no sabía qué iba a ser. Hace unos pocos meses me escribió y me dijo que estaba en un pueblo de Castilla y León que se llama Arévalo, donde yo no lo sabía, pero también hay invernaderos de fresa allí, en Ávila. Y me dijo que estaba allí trabajando y que estaba trabajando con papeles porque él ha podido regularizar su situación en cuestión de un par de años porque se admitió a trámite su solicitud de asilo. No es un caso habitual. Él trabaja, tiene papeles y vive más o menos bien, ¿no? Pero lo que me dice siempre es, yo no tengo prácticamente relación con personas españolas, no convivo prácticamente con ellos, ¿no? Son realidades como muy apartes. Y bueno, esta es la zona de donde ellos vienen, estas son las razones que les empujan a venir y esto es lo que se encuentran aquí al llegar. Como cuento, su caso es uno de los que acaba más o menos bien. Ha tenido una hija aquí con una chica de su país que conoció aquí también y bueno, es una historia más o menos feliz, pero la gran mayoría no son así, ¿no? Aquí tengo otra historia que publiqué en 2020, en pleno año de la pandemia. No tengo foto de este chico, al que le cambié el nombre por razones de seguridad. Y bueno, pues era una persona también subsahariana que vivía en un asentamiento en Lepé. Habéis visto las imágenes de Teresa. En Lepe hay trabajo para todas las personas que vayan allí, más o menos, pero sí hay mucho trabajo. Como decía antes Teresa, no hay redadas policiales, ¿no? En Madrid cada 2 semanas o cada 3 semanas
la policía se da una vuelta por distintos barrios de Madrid, pide documentación a las personas racializadas, a personas marroquíes, a personas subsaharianas, y si no tienen documentación o si no tienen los papeles en regla, los meten en el CIE, como os he contado antes, y se intenta su devolución. Es una detención totalmente arbitraria por algo que no es delito. O sea, entrar en un país de forma irregular no es un delito, es una falta administrativa, además leve. Como mucho te pueden poner una multa, pero se les mete en una cárcel racista, ¿no? Es un abuso. Esto no ocurre en Lepe. ¿Por qué? ¿Por qué no va la Guardia Civil por Lepe deteniendo a personas negras o a personas marroquíes? Porque si los detuvieran a todos, ¿quién iba a recoger la fresa? ¿O quién iba a recoger los arándanos? ¿No? ¿O quién iba a recoger todos esos frutos que luego acabarán en un supermercado de Alemania y que generan miles de millones de euros al año, ¿no? Y que directamente no quiere recoger nadie de la zona porque las condiciones laborales, que nos han contado antes las jornaleras de Huelva, son tan pésimas que nadie quiere trabajar allí, ¿no? Entonces, no es que los inmigrantes no quiten el trabajo, es que los empresarios están degradando las condiciones para que la gente de aquí no quiera trabajar y recurren a mano de obra migrante, que alguna viene por su propio pie, pero es que también estamos yendo a por ellos, a Marruecos, como nos está contando esta mañana Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva, con el tema de la contratación en origen, ¿no? O sea, ¿es una invasión? ¿Es una avalancha de gente? No lo sé, si estamos yendo nosotros a traerlo, ¿no? Intentamos traer a gente con un perfil de vulnerabilidad X, con cargas familiares, con hijos, con personas enfermas en sus países, para que vengan, hagan la campaña y se vayan, ¿no? Y no se queden aquí porque no los queremos aquí, solo queremos su fuerza de trabajo para enriquecer. Entonces es muy duro. En el caso de esta historia, él está en Lepe, en un asentamiento muy pequeñito, donde hay 20, 30 chabolas súper escondidas. O sea, hay un caminito bueno, pues tú ves el pasto doblado, la hierba seca, ¿no? Siguiendo un caminito que se ha hecho a fuerza de que la gente va y viene acarreando agua, de entrar y salir. Por ahí. Ese camino no existe, ese camino no lleva a ninguna parte. Tú llegas allí a un lugar perdido en el monte donde hay unas chabolas escondidas en Lepe que están recogiendo la fruta que enriquece a toda la zona, pero ellos están totalmente escondidos. No se cruzan con la gente, no pueden ir al bar a tomarse un café. La gente se cambia de aceras si se cruzan con ellos, ¿no? Es una paradoja. Entonces, bueno, yo hice este reportaje en el marco de un especial que intenté hacer en el año de la pandemia, en el que abordaba la necesidad de una regularización de la más o menos entre 400.000 y 600.000 personas que se calcula que hay en situación irregular en este país. Que son personas, pues, al estar en situación irregular, no son personas, no tienen derechos. O sea, bueno, pueden ir al médico si se ponen malos, pueden ir a urgencias, pero no pueden tener una cuenta bancaria, no pueden alquilar un piso, no pueden hacer nada, no pueden dar de alta un suministro eléctrico porque no tienen un número de identificación. O sea, son personas que no son personas, pero están aquí, en la Europa de los derechos y de las libertades, ¿no? Entonces es todo como muy contradictorio, ¿no? Y bueno, pues este señor, que se llamaba Makis, ahora mismo creo que sigue allí. También pidió asilo porque él venía de haber estado años en Libia. Libia a todos nos sonará porque hace unos años una guerra que derrotó a Gaddafi y luego nos olvidamos de lo que está ocurriendo en Libia, pero en Libia sí ha seguido habiendo una guerra civil. En Libia hay ahora mismo dos gobiernos paralelos que uno lo reconoce la ONU, otro lo reconocen otros estados, sigue habiendo guerra civil, todas las armas de aquella guerra siguen estando allí, hay milicias armadas y sobre todo lo que hay es un estado fallido donde no hay ninguna autoridad y donde se comercia con todo. Pero cuando digo todo es con armas, con combustible, con gasolina, es un país petrolero, se comercia con personas. Libia es un agujero negro que ahora está quizá, bueno, ahora no, sigue estando exactamente igual. Es un agujero negro donde no hay autoridad,
Pues desde allí salen las embarcaciones hacia el Mediterráneo central, que suelen llegar a Italia, ¿no? Y es uno de los puntos en los que las rutas migratorias de África se diversifican. Hay una parte que se va a Libia, por donde pueden salir en patera hacia Italia, y luego hay otra parte que llega antes de llegar y caminar hacia Libia, siguen hacia la parte de Argelia y de Marruecos, que es allá se puede decir que es nuestra ruta de influencia, ¿no? Y ahora se ha activado también la ruta hacia las Islas Canarias, que como estáis viendo, pues cada semana o cada 2 semanas pues tenemos una tragedia, ¿no? Porque estamos hablando del Atlántico, que es un mar embravecido para embarcaciones muy precarias, ¿no? Entonces, todo esto, ¿por qué no pueden venir legalmente? Pues no pueden venir legalmente porque nosotros no queremos, básicamente, ¿no? Tú les preguntas a todos, o a la gran mayoría tal, y les preguntas, yo vengo aquí porque no hay otra alternativa para venir de otra manera, yo me tengo que jugar la vida en el mar, pero es que no me tengo que jugar solo la vida en el mar. Antes de coger la patera, yo estoy pasando por situaciones que son infrahumanas. O sea, en Libia hay centros de detención donde se han vendido a personas como esclavos para trabajar para granjeros del país, o alguien que tiene una obra pues va a un centro de detención y le dice a la gente que los centros de detención no hay una policía, no hay un Estado, son milicias armadas que extorsionan a la gente para poder salir de los centros, los torturan para que llamen a su familia y les manden dinero para poder salir, si quieren salir de ese centro de detención donde todos los días se les dan palizas. Eso es lo que me contaba esta persona que estaba aquí. Todas las mañanas les pegaban. Todos los días tenían que llamar a su familia para que les mandaran dinero para tal. Y eso sin olvidarnos de que en Libia había una guerra y había bombardeos. Este hombre escapó del centro de detención donde estaba, pues porque un buen día hubo un bombardeo que cayó en su celda, murieron las 2 personas que estaban con él en la celda y él se pudo escapar. Y cuando tú le preguntas por Libia, pues la persona se rompe, se pone a llorar y no es capaz de contarte nada prácticamente de lo que ha vivido, porque es un shock para él todo lo que ha vivido, que claro, que ahora te dice, estoy aquí en mitad de ninguna parte, no tengo agua corriente, no tengo luz, no tengo comida, pero tengo un trabajo que me da algo de dinero, tengo una tranquilidad de que aquí no me va a caer una bomba y aquí nadie me tortura, ¿no? Y puedo mandar dinero a mi hijo pequeño y a mi hermana que están en Costa de Marfil, y yo estoy aquí bien. Sé que no son condiciones buenas, pero estoy aquí bien porque he vivido todo esto, ¿no? Claro, ¿por qué se permite que todo esto ocurra? Porque realmente Europa necesita esta mano de obra. O sea, sé que esto es una visión utilitarista, pero es que o sea, a los gobiernos quizá la única manera de la que se les puede hablar de esto es de esta manera. O sea, tú necesitas mano de obra, ¿no? Y ellos quieren venir. Y tú no les estás facilitando la forma de venir, les estás obligando a jugarse la vida para venir, y no solo en el mar, sino en todo el otro camino que hacen antes. Pero ¿no sería más fácil que vinieran? Pues no, Europa tiene que dar visados. Yo tengo un pasaporte europeo. Si me quiero ir a África, me voy a África y me voy a Marruecos en un ferry y en una mañana cruzo y vuelvo a cruzar. Y ellos no pueden hacerlo igual. Pero es que yo me voy a Marruecos a hacer nada y ellos quieren venir aquí a trabajar. Ellos quieren venir aquí, joder, a hacer un trabajo que nosotros no queremos hacer, ¿no? Y nosotros no queremos hacer ese trabajo porque las condiciones laborales se han ido reduciendo tanto, se han ido empeorando tanto, que nosotros ya no queremos hacer la mayoría de la gente no quiere desempeñar estos puestos de trabajo normalmente en el sector primario, ¿no? La agricultura, la recogida de fresas, etcétera. Pero claro, al mismo tiempo, nosotros vamos a la tienda y si hay una fruta barata, ¿no? Compramos la fruta más barata. ¿Quién está pagando toda esa diferencia de precio? Esa diferencia de precio, competir en costes de producción, ¿no? Recoger a un precio la fruta, venderla a lo más bajo posible y que deje todavía margen de beneficio. Eso no cuadra, en ningún sistema cuadra. ¿Quién está perdiendo esa parte? ¿Quién está pagando esa parte que nosotros no pagamos en el precio de la fruta? Lo están pagando ellos. Lo están pagando ellos, pero están ocultos, están en los márgenes de la sociedad y no nos cruzamos con ellos y no nos molestan, y sobre todo desde los medios de comunicación, pues lo que se suele hacer es construir una especie de otredad de la que no nos tiene que importar, ¿no? Y bueno, esta es la situación en Lepe. Pero en Almería, ya habéis visto con las fotos de Teresa que es igual, y si seguimos subiendo, ¿no? Vemos que es un largo viaje hacia la explotación, que como titula un poco la charla,
desde los puntos que salen hasta llegar a trabajar, pero es que después siguen trabajando, ¿no? Los llamamos temporeros porque lo que hacen es ir recorriendo España según donde están las cosechas. Entonces, si la temporada empieza en Lepe, en los campos de fresa, luego irán a Lleida y a la parte de Aragón a recoger la fruta. Primero será la fruta de hueso, luego será la fruta sin hueso, luego pasarán a la vendimia en La Rioja, en la parte del Penedés, luego pasarán a los cítricos en Valencia, seguirán bajando y luego irán a recoger la aceituna en Jaén, en parte de Extremadura, irán a recoger ajos y cebollas a Albacete y luego en verano pues irán a Murcia también a recoger sandías y melones y toda esa fruta es la que tenemos en la frutería nuestra y en la frutería de Alemania, porque somos un gran exportador de frutas. Pues esa fruta la recoge esta gente en estas condiciones. ¿Por qué están en estas condiciones? Pues por lo que comentaba antes, porque están totalmente despojados de derechos. La gran mayoría de las personas que trabajan en esta situación no puede acceder a tener una situación regularizada, no puede acceder a papeles. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues porque tenemos una ley, la ley de extranjería, que como digo, es bastante restrictiva para según qué personas, ¿no? Conseguir un permiso de residencia para una persona que no es comunitaria, ¿no?, de la Unión Europea, pues, bueno, hay varias fórmulas, pero ninguna de ellas es fácil. La más sencilla quizás sea que alguien se case con una ciudadana española o con un ciudadano español y puedan intentar así pedir los papeles. Es un proceso largo, pero se consigue. Pero no es lo habitual. Lo más habitual es intentar conseguir un permiso de residencia que se llama por arraigo social. Por arraigo social tiene una serie de requisitos que a grandes rasgos consisten en haber estado viviendo de forma ininterrumpida 3 años en el país. Con empadronamiento, ¿no? O sea, la única fórmula que tienes para atestiguar o para dar fe de que llevas 3 años viviendo es el empadronamiento. Luego necesitas tener también una oferta de trabajo, un contrato de trabajo indefinido de 40 horas a la semana durante 1 año. Yo conozco a mucha gente española que no es capaz de acceder a este puesto de trabajo. ¿Cómo van a acceder ellos? ¿No? Y ellos ni siquiera saben que tienen que pasar por todo esto, ¿no? O sea, todo esto para ellos les suena chino. O sea, yo qué sé lo que es un permiso de trabajo por arraigo social, ¿no? O por arraigo laboral, por tal. Mucha gente no tiene documentación. No tener antecedentes penales, por ejemplo, son una serie de requisitos que van haciendo una criba muy grande, ¿no? Entonces es muy difícil que consigan los papeles. Y aun reuniendo los requisitos, tú puedes solicitarlo y aquello, bueno, pues entra en una máquina burocrática que no sabemos muy bien cómo funciona ni cómo tal, pero a lo mejor pasan 5 años y tú no tienes noticias y a lo mejor pasan 10 años y te encuentras con gente que lleva 10 años, que ha solicitado los papeles y que no los tiene. Entonces, ¿esto qué genera? Genera una situación de desprotección total y genera estas situaciones laborales que dentro de lo malo, ¿no?, y de lo duro que es, todavía les puede permitir ganar algo de dinero. Pero ¿qué ocurre si cae un meteorito o llega una pandemia? Cuando nos dicen que tenemos que irnos a casa y no salir, esta gente, ya veis cómo son sus casas. Si esta gente no puede trabajar, ¿de qué vive? Porque nosotros hemos tenido los ERTES, nosotros hemos tenido un ingreso mínimo vital, se peleó para que el ingreso mínimo vital incluyera a las personas en situación irregular. Porque es que no se nos tiene que olvidar una cosa, las personas en situación irregular, los temporeros, los trabajadores del campo, fueron los que siguieron llenando nuestras neveras de alimentos y los que, joder, no sé si recordáis a los empresarios de la fruta, decir, necesitamos más mano de obra porque con todo esto no tenemos mano de obra. Entonces el gobierno permitió a los menores migrantes que llegan y tal, trabajar en el campo por primera vez. ¿Por qué? Porque necesitábamos que alguien recogiera la fruta
porque nosotros estábamos en casa confinados. Entonces, claro, pues no parece muy justo esto, ¿no? Durante la pandemia se vio muy claro que estas personas estaban condenadas ya no solo a la explotación, sino al total olvido, ¿no? Por parte de la administración y de la sociedad. Y entonces intentaron visibilizar su situación y intentaron a raíz de la pandemia conseguir que se regularizara su situación. Pedían al gobierno una regularización masiva, sin condiciones, para estas personas, para que estas personas pudieran ejercer sus derechos de persona y tener cierta protección, ¿no? ante una situación catastrófica para todo el mundo. Y no se hizo ningún caso. Bueno, parecía que no iba con nosotros la cosa, parecía que sus condiciones son solo suyas y solo les afecta a ellos, pero bueno, de repente cuando llegó el verano y parecía que todo volvía un poco a la normalidad, ¿no? Teníamos el miedo de los rebrotes y no sé qué, de repente cerraron Lleida, confinaron Lleida otra vez, cierres perimetrales. ¿Y qué estaba pasando en Lleida? Y todo el mundo se preguntaba, ¿pero por qué está tan mal allí? Bueno, en Lleida estaban en plena temporada alta de la fruta, de la recogida de la fruta, y la fruta la recoge esta gente a la que habíamos olvidado, esta gente a la que no les hemos querido dar los papeles, esta gente a la que hemos ignorado por completo en uno de los momentos más duros, ¿no? En los que todo el mundo teníamos que seguir unas normas en común para protegernos los unos a los otros, ¿no? Ponemos nuestra vida en stop para que el virus no siga circulando, pero no va con ellos la cosa. Entonces, ¿qué ocurrió? Lleida y una parte de Aragón tienen sus particularidades, porque cada zona de trabajo migrante tiene sus particularidades, ¿no? Y no hay invernaderos y no hay asentamientos, porque aquello es, en Huelva y en Almería hay más asentamientos estables porque hay trabajo durante todo el año, ¿no? Aunque la temporada del fruto rojo dure unos meses, hay preparar los campos, preparar todo, el riego, no sé qué. Hay trabajo durante todo el año, mucha gente se puede quedar todo el año, por eso hay asentamientos pues más que se mantienen en el tiempo. Pero en Lleida no, en Lleida la fruta dura lo que dura, ¿no? Entonces cuando está en el árbol hay que cogerla y dura un par de meses. Entonces allí la gente va y viene. Que en los pueblos de Lleida, los pueblos del Alto Aragón, pues lo que hay es una rotación de personas que están en toda España y que van allí porque hay trabajo legal o hay trabajo sin contrato, porque la fruta madura, la fruta se pasa y la gente necesita mano de obra urgentemente. Y si este día tú pasas por este sitio y ves a 20 personas que están pidiendo trabajo, los montas en el coche y te los llevas. Y bueno, allí la legislación del campo sí que obliga a contratar a gente y así, si no son de allí, ¿no? Te obliga a determinados kilómetros. Si tú eres de una población a determinados kilómetros y vas allá a trabajar, sí que obligan al empresario a suministrar una vivienda, ¿no? Para las personas temporeras. Todas las personas que tienen papeles, claro, las que no tienen papeles pues no están obligadas a suministrar nada. Aún así, mucha gente se va allí y mucha gente acaba durmiendo en la calle, mucha gente acaba sin trabajo, porque al final ha ido tanta gente, ¿no? que no encuentran trabajo. Lo que pasó en Lleida este año pues fue un poco esto. Bueno, aquí hay otra pata más que funciona. ¿Cómo fue esta gente a Lleida en mitad de una pandemia donde había controles en las carreteras y donde no podíamos circular, ¿no? Porque nadie podía salir de una comunidad autónoma a otra. Bueno, pues aquí hubo otra cuestión muy importante que nos da un poco la idea de la explotación a la que son sometidos, ¿no? Simplemente los concebimos como mano de obra, pura y dura. En esta zona trabajan mucho las empresas de trabajo temporal, ¿no? Los empresarios no quieren contratar a gente por un mes o por 2 meses o por 2 días. Lo que quieren es contratar a 50, 60 personas que ellos necesitan para coger la fruta de determinada finca. Entonces, lo que hacen es recurrir a una empresa de trabajo temporal que tiene una lista de gente que, pues, te mando este contingente. Y están aquí, yo los tengo registrados porque es así. Entonces, nada, lo que hicieron las empresas de trabajo temporal, viendo que los empresarios decían que este año no iba a haber mano de obra, ¿no? Se corrió la voz de que hacía falta mucha mano de obra allí. Y lo que hicieron las empresas de trabajo temporal fue facilitar salvoconductos a personas con papeles o sin papeles
para que pudieran cruzarse el país y llegar allí. El resultado fue gente durmiendo en las calles de Lleida en plena pandemia. Gente durmiendo en las calles de Lleida, gente yendo a trabajar en furgonetas sin cumplir las distancias mínimas de seguridad y sin haberse hecho pruebas PCR, sin llevar mascarillas. Porque si ellos viven en unas condiciones lamentables, como hemos visto, ¿quién les va a pedir seguridad laboral en el trabajo? Entonces, esto generó pues, unos brotes en el sector hortofrutícola que se detectaron en los centros de salud y las autoridades sanitarias lo dijeron. Estos brotes están viniendo, los primeros 6-7 brotes del Segrià, de la zona donde empezaron a detectarse los brotes, provienen del sector hortofrutícola. Luego pasan las cámaras frigoríficas, la gente que manipula allí, que también son personas migrantes, y aquello se empieza a extender, y se empieza a extender, y se empieza a extender, y cerramos una comunidad autónoma, con las implicaciones que eso tiene para la movilidad, para la economía y demás. ¿Nos afecta la forma a la que le tenemos condenadas a vivir? Pues claro que nos afecta, y esta es una de los grandes ejemplos de cómo nos afecta, ¿no? ¿Se ha querido hacer algo por todo esto? No, se hizo una proposición no de ley que se llevó al Congreso por varios partidos políticos. Se debatió en el Congreso si el Gobierno tenía que tomar en consideración una regularización de personas extraordinarias y no se votó que no. Pues claro, ¿por qué se vota que no? Esta es la otra parte del asunto, ¿no? De lo que os comentaba antes. Es esta distancia que hay entre ellos y nosotros, ¿no? Porque nosotros no peleamos por sus derechos, casi ya no peleamos por los nuestros, porque el adormecimiento de la sociedad está siendo cada vez más notorio, ¿no? No sé, pero recuerdo que cuando el PP aprobó su reforma laboral en 2012 hubo un par de huelgas generales, que servirían más o menos, pero algo hubo, ¿no? Cuando se empezaron a aplicar recortes sociales, bueno, pues las grandes ciudades hubo movilizaciones sociales, estuvieron las marchas de la dignidad, había disturbios, etcétera, etcétera. ¿Quién está peleando por esta gente? Nadie está peleando por esta gente, ¿no? Y esta gente son realmente, ahora mismo, son la mano de obra que mueve el mundo. Son la mano de obra que no solo nos pone la comida en la mesa, sino que pone la comida en la mesa en Alemania, y son la mano de obra que produce la plusvalía que se están embolsando 4 empresas del sector agroeconómico, ¿no? Se puede decir, ¿no?, que esta es la clase obrera real de la que se está abasteciendo ahora mismo Europa. Pero los grandes sindicatos no están haciendo nada por pelear, por mejorar su situación, ni los grandes ni los pequeños. Como contaba esta mañana también Ana Pinto, lo que ocurrió, ¿no?, cuando ellas intentaron trabajar con el SAT, ¿no?, que no, bueno, pues que tampoco resultó. Estas personas están así también porque no tienen posibilidad de sindicarse. No pueden sindicarse porque no tienen papeles. Entonces, bueno, simplemente quiero un poco concluir con esto, con la necesidad de que estas personas tengan derechos y los derechos de ellos también son nuestros derechos, ¿no? Lo estamos viendo, lo hemos visto ahora con la pandemia, pero lo vemos con las formas en o sea, con las formas de trabajar y de vivir que ellos tienen, ¿no? Pues también nos afectan a nosotros en muchas medidas. Y mientras peores condiciones tienen ellos, peores condiciones vamos a ir teniendo nosotros. Y al final, simplemente lo que intento hacer también con mi trabajo es despertar un poco la conciencia social de la población blanca, que es la que sale aquí a las calles de vez en cuando a pelear por sus derechos, porque igual no son solo nuestros derechos los que tenemos que estar pidiendo, son sus derechos los que tenemos que estar reivindicando y que son tanto más importantes que los nuestros. Y bueno, yo creo que con la pandemia ha quedado bastante claro, ¿no? Pero que tenga que venir una pandemia para que tengamos el ejemplo claro de por qué sus derechos son tan importantes como los nuestros, pues dice bastante poco, ¿no?, de la sociedad en la que estamos viviendo. Y perdón por la chapa que os he metido. Si tenéis alguna pregunta, pues nada, nos contáis y... y es porque los medios se han molestado mucho
¿qué pasa? Que cuando decíamos, ¿no? de largo sus derechos, tal, mucha gente de los ayuntamientos tiene papeles, está documentada. Pero es que nuestra sociedad se empuja a vivir en estos sitios, en estos lugares, porque son gente a la que conseguimos solamente votando. Y en eso los medios de información han tenido mucha culpa. Con es que yo me paro, yo siento. Con el discurso de avalancha, ¿no? Oh, Dios mío, 1000 personas por el muelle de Canarias. ¿Cuántos migrantes han entrado por barajas en un día? Es que yo creo que están de 16.000, 20.000, 25.000 personas, ¿no? De fuera, con dinero, evidentemente, con visado, pero ya mucho más por barajas en un día. Solamente se mueve el 3% de la población mundial, que es la que migra, y ese 3% me parece que más de la mitad somos europeos que nos vamos fuera. Cuando llegan en el crucero. Exactamente, cuando llegan en un crucero a Baleares, para que os hagáis una idea. El año de la gran avalancha que hubo a Canarias, que fue el año pasado, o el año que superó los récords de la crisis de los cayos de 2005, que fue 2018, el año donde supuesto la historia del principio de Mohamed, que llegó a Barbate y a Madera. Ese año llegaron alrededor de 55.000 personas. 55.000 personas en un país de 47 millones de habitantes. ¿A Europa cuántas personas están llegando? Por vía marítima. Alrededor de 200-300.000 personas al año, un continente de 500 millones de personas. Yo creo que capacidad de asunción hay, ¿no? ¿Problema para que lleguen? Yo creo que no lo hay. Y sobre todo, nuestro mercado, nuestra economía está construida para que ellos trabajen a precios de risa, ¿no? Con condiciones lamentables, ¿no? Bueno, aquí hay alguien que está beneficiándose de este trato que le damos, ¿no? Y bueno, eso es lo que deberíamos hacernos reflexionar, no solo a la hora de coger la fruta en el supermercado, que al final mucha gente no tiene otra opción, ¿no? Sino a la hora de darle importancia a lo que ellos reivindican y hacerlo nuestro, ¿no? Porque al final son, bueno, pues que son un poco principios, ¿no? Los principios que guían nuestra vida, ¿no? No sé, no es la declaración de los derechos humanos lo que estoy reivindicando, sino en el sentido común. O sea, nadie quiere que más personas vivan en esta situación, ¿no? Y creo que bueno, que es algo que nos falta como sociedad y por la parte política no llegar. Hemos visto los 30 años que llevamos viviendo este fenómeno migratorio y vemos que no cambia nada, ¿no? Y vemos que, sobre todo, que la situación va peor porque no hay ningún cambio a la hora de gestionar la llegada, a la hora de incluir, a la hora de darle un giro de 180 grados a nuestras políticas migratorias. No hay ningún cambio, sin embargo, el cambio climático va afectando, cada vez hay más territorios desérticos, cada vez hay menos agua en determinados lugares, cada vez hay mayor inestabilidad por este motivo en países africanos, pero también en otros países. No sé, muchos de los conflictos vienen por cuestiones climáticas y esto va a ir a más y depende un poco de nosotros, ¿no? Hacer cambiar la percepción, ¿no? y presionar un poco, ¿no? A nivel político para que la cosa cambie. No necesitas ninguna excusa para vivir, que no hace falta que en tu país haya una guerra, es que tú tienes un libre derecho de movimiento, igual que lo tenemos nosotros, lo tienen que tener ellos. ¿Por qué no se les da papeles empresarios, 4 o 5? Porque se digan, igual se hemos posible nosotros hacer venir a Francia porque pagan el doble, esta gente evidentemente si tuviera papeles una regulación fácil, no se quedaría en España, no vale en España, en estas condiciones. La mayoría de los migrantes que vienen de manera ilegal, España es de paso, es que además tú les explicas, puedes pedir asilo político,
yo creo que también es interesante poner el foco no solo en las políticas de migración que hay aquí, ¿no? Sino también en la geopolítica y los acuerdos y las políticas de comercio y económicas que hay con los países de origen, ¿no? De cómo las condiciones de vida allí han empeorado mucho en los últimos 15, 20 años y aún más, ¿no? Con la caída de Libia, con las cosas españolas y occidentales que se instalan en Senegal, en otros países, ¿no? Y con el apoyo que desde Occidente se hace a estados títeres de las políticas capitalistas y occidentales, ¿no? Que no permiten un desarrollo propio y autónomo de sus países que genera una riqueza propia y un desarrollo suyo, ¿no? Y eso también es yo creo que eso a medio plazo y largo plazo es algo chungo, porque claro, el que su mano de obra más joven, cualificada, capaz, a la que se vaya, la que tiene unos estudios mínimos, con una riqueza mínima que le permite emprender ese viaje, es un hándicap que queda allí en ese país para el desarrollo, ¿no? Las empresas extractivas de China, de España, de Canadá, que van allí y esquilman y llevan hasta su mano de obra propia desde China, por ejemplo, ¿no? Y claro que yo creo que eso es un tema también a tocar. A ver, esta es mi opinión personal, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, lo que se me interesa, las historias de las que yo os hablo, yo no veo mucha diferencia entre lo que ocurría hace 5 siglos, ¿no? Cuando iban unos grandes barcos a África, los cargaban de personas negras, los llevaban a los campos de algodón en Estados Unidos, y aquello fue el motor económico que construyó el imperio, ¿no? El imperio que todavía hoy sigue vigente. Bueno, ahora hay una gran diferencia. Hemos conseguido dar una vuelta a la historia y ahora hemos conseguido hacer que sean ellos los que vengan a ser explotados casi voluntariamente, ¿no? O sea, la responsabilidad histórica que tiene Europa, Occidente, ¿no? En la situación que obliga a estas personas, que empuja a estas personas a buscar un futuro allí donde no lo tienen, ¿no? Más allá de donde no lo tienen. Hombre, creo que nuestra responsabilidad es obvia, aunque solo sea por una deuda histórica, aunque solo sea por un complejo de culpa, ¿no? Quizá deberíamos cambiar nuestras políticas migratorias y nuestra forma de mirar a África, ¿no? Y de aquella colonización europea que se repartió el mapa con Escuadra y Cartabón, poniendo fronteras donde no las había, a hoy la diferencia es que ahora no hay una potencia colonial que administra un territorio en África, pero lo que ha dejado es una empresa multinacional, ¿no? que rompe gobiernos, tiene una instabilidad y lo que decía él, ¿no? Y claro, o sea, el colonialismo no ha terminado por mucho que las potencias europeas hicieran el calibre de la colonización, ¿no? Nunca terminó. Y aunque solo sea por esto, al menos como sociedad, ya no digo desde la política institucional y mucho menos, ¿no? Pero aunque solo sea como sociedad, deberíamos entender que gran parte de la culpa de que estas personas estén llegando como están llegando y como vivan es nuestra. Aparte que las rutas de esclavos hacia Europa son las mismas rutas que cogen a la migratoria, es exactamente el mismo camino, solo que ahora, como dice él, en vez de traerlos, pues siguen viniendo solos. Pues es exactamente la misma ruta. Yo no sé, queréis que hablemos de algo más, o es que... Sí,
que replantearnos la manera en la que queremos enfrentarnos a esta situación y la manera en la que queremos informarnos. O sea, y de hecho ahora cada vez hay más espacios donde puedes ir a informarte y donde puedes ir a que te ayuden a reconstruirte, ¿no? Como persona blanca privilegiada. Yo os animo a que lo hagáis, porque hay que hacerlo. Sobre todo os animo a que intentéis buscar en los medios de comunicación una información sobre este tema que se salga un poco del discurso habitual, ¿no? Que se salga un poco del discurso de pobrecita esta gente que llega, que se salga un poco del discurso de esta amenaza que nos invade, de esta aglomeración en las fronteras, que intentéis buscar un poco, bueno, hay mucho periodismo que se está haciendo y muy bueno sobre migraciones. Grandes medios, por ejemplo, como el diario El País ha puesto desde hace un par de años un interés a una persona ya solo dedicada al tema migratorio, porque es que ya no es el futuro, es el presente, ¿no? Es un tema que va a condicionar el mundo en el que vivimos. Y bueno, creo que se están haciendo, creo que se está rompiendo un poco ese discurso que todavía se mantiene en muchos medios conservadores. Creo que, bueno, que ayuda mucho a que se dé una visión de la migración y de ese, para mí la migración al final es un movimiento social, además inteligente y potente, porque por muchos obstáculos que se le ponen, se encuentra el juego de hacerlo y ahora mismo está siendo ya una forma de respuesta ante el fenómeno climático, por ejemplo, ¿no? Y para mí, ya digo, es un movimiento social y como tal hay que verlo como algo extraño, porque, bueno, ahora están siendo ellos, pero en el pasado fuimos nosotros, en el futuro nadie sabe dónde vamos a estar y bueno, pues a mí no me gustaría que mis semejantes dentro de 20 años tengan que pasar lo que tienen que pasar estas personas ahora mismo para buscar un futuro o para huir de un lugar donde directamente es que no pueden vivir. Si no cambiamos las cosas, estamos condenando a esta gente a, bueno, lo que estamos es creando bolsas de personas en exclusión que no tienen ninguna alternativa si no se les permite tener los mismos derechos que nosotros, y las grandes bolsas de exclusión, porque además son grandes bolsas, hablo de grandes a nivel masivo. Nigeria es el país más poblado de África y se prevé que dentro de 50 años sea el más poblado del mundo, incluso más que China. O sea, quiero decir, las grandes bolsas de exclusión al final acaban explotando de una manera de forma incontrolable, ¿no? Y no sabemos los efectos que puede tener. O sea, aunque solo sea por cuidarnos a nosotros, ¿no? Que ya me parece bastante egoísta, pero creo que es la única manera que tenemos como sociedad de reaccionar ante las cuestiones más básicas, pues aunque solo sea por eso, deberíamos intentar cambiar el sistema. Las grandes bolsas de exclusión acaban explotando y los efectos pues acaban siendo devastadores. Así que bueno, no sé, vemos la guerra en Siria y vemos tantas otras cosas, ¿no? que hemos tenido que ver a lo largo de la historia. La vida da muchas vueltas y no sabemos ahora mismo si este remanso de supuesta paz donde vivimos, ¿no? Esta burbuja del progreso se va a acabar pinchando en algún momento. Por lo tanto, bueno, creo que aquí... Para mí Francia, por
muchos racistas, pero nadie dice, oye, tú no te subas porque en el metro hay 3 blancos y 7 negros, pero no es algo que guste. Eso es una Un ejemplo muy bueno de lo que comentas de Francia. Bueno, una de las grandes políticas europeas para controlar un poco, necesitamos mano de obra, pero no tanta, ¿no? Entonces, nosotros filtramos y ya nos quitamos unos cuantos poniendo obstáculos para llegar y luego devolvemos a todo lo que podemos, ¿no? Durante la pandemia, cuando se cierran las fronteras, la deportación de personas se para, los países no aceptan a sus nacionales por el tema de los contagios, sobre todo en países donde el sistema sanitario no está tan desarrollado, etcétera, etcétera. Pero el tío no se cierra. Los CIES se cerraron durante un tiempo, pero se cerraron porque no había nadie que devolver. No tenía razón de ser, se cerraron. Bueno, lo que ha ocurrido ahora con Francia es que, bueno, los cupos que tenemos de visados, ¿no? de dar visados a países de África, en Europa, son bastante bajos. Normalmente, las personas que llegan a Europa con visado, pues son gente, podemos decir, de buena familia, ¿no? Gente con dinero, que quiere venir a estudiar a Europa, etcétera, etcétera, que tienen influencia, que tienen dinero para sobornar, etcétera, y así es como se consiguen los visados. O sea, la gente normalmente que viene con visado de Marruecos a España o a Francia, pues ya os digo, son gente, pues, amigos de la familia real, grandes empresarios, hijos de grandes empresarios, etcétera, etcétera, ¿no? Muy poca gente normal consigue un visado por causas que se desconocen. Nadie nos dice por qué y por qué no. O sea, nos dicen los visados que se han dado, pero no los que se han denegado. Eso es importante, ¿no? Yo he intentado saber cuántos visados de Senegal, por ejemplo, se habían denegado y yo no lo he conseguido saber. He sabido cuántos se han dado en tantos años, pero no cuántos se han pedido. Entonces, con esto de las repatriaciones que se paralizaron, pues más o menos está habiendo muchas dificultades para que haya devoluciones, ¿no? ¿Y esto qué ocurre? Pues ocurre que a Europa la pone nerviosa, porque no sabe qué hacer con... O sea, no, una de las patas de su modelo migratorio, que es la deportación, está paralizada. Francia el otro día anunció que iba a reducir a la mitad los visados que iba a darle a los ciudadanos marroquíes, argelinos y tunecinos, ¿no? Que son muy pocos visados, los va a reducir a la mitad porque estos países se están negando a aceptar a sus nacionales devueltos, ¿no? Deportados desde Francia, entonces no pueden deportarlos. Y claro, yo me pregunté en ese momento, ¿y qué más da? Si son tan pocos visados que por eso no van a ceder, ¿no? Y alguien me dijo, alguien que lleva mucho tiempo ya en el tema internacional, en el periodismo internacional, me dijo, bueno, pregúntate quiénes son los que disfrutan de esos visados. Son, pues eso, las familias de los gobernantes, etcétera, etcétera. Si los hijos de los ministros marroquíes y argelinos no van a poder ir a estudiar a los liceos y a las universidades francesas, a lo mejor eso sí les hace volver a aceptarlos, ¿no? Es un poco cómo está todo constituido de una forma tan cruda, ¿no? Un reparto de cartas. Sí, bueno, claro, la Agencia de Fronteras Europea es otro ejemplo de cuál ha sido la gran política europea de los últimos años, ¿no? O sea, ante un fenómeno como las migraciones, que si algo nos ha quedado claro es que bloquearlas no nos sirve de nada, porque siguen llegando, pueden llegar más o menos, pero acaban llegando. Y sobre todo, si tú cierras una ruta, abren otra. O sea, y más peligrosa y donde muere más gente. Pero si algo nos ha enseñado esto es que la única política seria que ha propuesto Europa en materia migratoria es Frontex, que era una agencia que se creó hace menos de 10 años con un presupuesto muy limitadito y que no tenía apenas trabajadores. Ahora Frontex tiene cientos de miles de agentes. O sea, Frontex es realmente una especie de policía de fronteras que se dedica a ver cómo se cruzan las fronteras por el tema de narcotráfico, también por el tema de tráfico de personas, bueno, por un sinfín de cosas. Frontex ha aumentado el presupuesto, pero a unos niveles increíbles. Si empieza con unas decenas de millones de euros de presupuesto al año, en los primeros 2000, 2005 así, ahora está en cientos de miles, en decenas de miles de millones de euros, perdón. Y todo eso es dinero del contribuyente europeo. Bueno, no sé, a lo mejor ese dinero que estamos destinando en Frontex nos iba bien para hacer otro tipo de políticas migratorias, ¿no? Para fomentar otro tipo de recepción, otro tipo de integración, otro tipo de inclusión, no lo sé.
pero desde luego ese dinero nosotros no lo vemos. Y sus efectos, o sea, nosotros estamos disfrutando de los efectos de blindar las fronteras. Yo no lo tengo tan claro que lo estemos disfrutando. O sea, lo que al final acabamos, si enfocamos el problema migratorio como un problema, o sea, si enfocamos esto como un problema, lo único que conseguimos es caer rehenes de otros países, ¿no? Y, por ejemplo, Marruecos es el ejemplo claro. Si os recordáis lo que ocurrió el pasado mayo en Ceuta, que de repente ponéis el telediario y os encontráis los tanques en la playa y un montón de gente cruzando y un montón de niños nadando y nadie sabe muy bien lo que está pasando. Pero aquello es una sacudida, ¿no? Y el gobierno tiene que dar explicaciones y se tienen que tomar medidas y se habla de este tema y todos los grandes medios de comunicación hablan de ello, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque un señor al que nosotros consideramos nuestro vecino más fiable, pues decide que quiere conseguir algo y lo consigue mediante un chantaje y ese chantaje lo ejerce mediante la migración. Y solo puede utilizar esta política de abro las fronteras, dejo de vigilarlas y allá os van todos, ¿no? Esto solamente lo puede utilizar porque vosotros lo veis como un peligro y como una amenaza. Porque si vosotros vierais la migración como algo positivo, yo no tengo con qué chantajearos, ¿no? Entonces acabamos siendo rehenes de países no democráticos que al final tienen más peso en la política nacional de lo que pueda tener las reclamaciones de una determinada parte de la población, de un determinado sindicato, de un determinado colectivo, de un determinado partido político. Al final, gran parte de las decisiones que toma España están condicionadas por lo que quiere Marruecos, ¿no? Y Marruecos simplemente tiene que dejar de vigilar sus fronteras. Marruecos insta a la gente a ir, o sea, lo que pasó en Ceuta es que se dice a muchos chavales se les dijo que Messi estaba en Ceuta y que abrían la frontera para que conocieran a Messi. Yo estaba en el Monte Gurugú en 2014 y la policía iba por ahí diciendo mañana, amigos, mañana. Claro, salto, 400, 500. Eso tiene una explicación y que no se nos olvide lo que dice Jairo, que sí, el dinero de Frontex, pero es lo que le estamos pagando a Marruecos para que nos haga el trabajo sucio. Quitamos la concertina de España, ponemos un muro de 3 metros de concertinas en Marruecos, ¿no? Y esto todo pagado y financiado con dinero europeo. O sea, tú vas a Marruecos y al trabajar, cuando estás viniendo hacia España, hay un muro enorme de concertinas que pone claramente financiado con no sé qué, no me acuerdo Fondos europeos. Sí, con fondos europeos. Y lo estamos construyendo en el país vecino, ¿no? Si es que la política de externalización de las fronteras, ¿no? Con Turquía se ha visto con los marroquíes, con los argelinos. O sea, se les financia, se les compra coches, helicópteros, se les da dinero, se construye. Y es una forma de alejar el foco que las ONGs, que los periodistas pueden poner aquí en España, en Italia, en Grecia, pues en llevarlo a países donde los derechos humanos no se controlan tanto, no hay tanta prensa, no hay tantos ojos. Que se copia lo del migratorio español. O sea, Málaga exportó sus concertinas a Grecia. Entonces, pues que tenemos una responsabilidad como puerta de Europa, ¿no? En España, además, que Estados Unidos es el país más cercano al continente africano. De hecho, tenemos territorio español en el continente africano. Y estamos siendo el peor ejemplo, evidentemente. Sí. Que vuelvo más fuerte, no te digo cómo lo queráis. No te digo cómo lo queráis. Y es que bueno, es que el modelo actual, como el sistema en general, no es sostenible y es muy dañino para todos los lados, menos para las élites que se enriquecen, ¿no? Porque yo creo que el vaciamiento de la juventud africana, porque yo he estado allí en varios sitios y los anhelos de casi todos es irse. Eso para su sociedad no es sostenible, no es bueno porque no hay un desarrollo allí, no hay una... O sea, yo quiero hacer pasta para irme, no quiero hacer pasta para montar aquí un negocio o para establecerme aquí, porque voy a hacer la riqueza fuera, que luego muchas veces voy a España, a Francia durante 10 años y luego vuelvo, porque la gente donde está bien es en su casa también, con sus referentes, con sus... ¿no? Ahí entra en juego también luego todos los escalones, ¿no? Y todos los mundos que hay de no puedo volver sin dinero, pero me quiero ir a casa, pero todo el problema psicológico también que hay detrás, todos los impedimentos que lo que deberían ser a lo mejor para nosotros 3 años trabajando en Francia o en Londres, para ellos se convierte en un viaje de 30 años en el que muchas veces vuelven por agotamiento sin nada de lo que Claro, es muy complicado el que tú te vayas del pueblo de Mali o de Gambia y estés aquí después de 2 años, 3, tú no mandes pasta a casa, porque también la concepción de las familias es muy distinta.
Estado, para la comunidad. Y este pringao que ha sido capaz de llegar y vuelve sin nada, cuando la gente está allí haciendo billetes, ¿no? La presión, porque normalmente la que duerma ha metido toda tu familia. Ha podido invertir toda la familia, ha vendido ganado, ha vendido... No te has escapado y a nadie le gusta fracasar. Yo lo repito, a mí no me gustaría fracasar y a nadie le gusta fracasar. Y aquí se ha visto, ¿no? También, vamos, a otros niveles, pero en Extremadura, pues gente que ha llegado a otros sitios, que luego viene, ¿no? También, con grandes coches, con dinero que has hecho en otros sitios. También quieres irte, has visto eso, ¿no? También, en mi casa también. Yo un buen ejemplo que veo, yo la verdad que he tenido la suerte de encontrarme con muchas personas viajeras en mi vida y he acompañado a muchos a los naveos. Se llegan a ver un naveo y dicen, ya está. Sí, ya está, es que es esto. Claro, todo lo que les enseña en el origen, ¿no? Lo que es Europa, la gente que vuelve, que ha vuelto, que ha sacado adelante a la familia, pero el problema también es que solamente se cuentan los triunfos, no se cuentan las derrotas. Claro, En las redes sociales, ¿no? Con los chavales no, pequeños. pero es que ese un pringao no lo consiguió. No, es que hay más que no lo consiguen que los que lo consiguen. Solamente hay que ver las familias que han perdido 9 hijos, 4 muertos en el Mediterráneo, uno con papeles que ha vuelto a triunfador y el resto no pringao, no, es prácticamente imposible. Sí, es algo muy común, ¿no? Que los relatos de la gente con la que hablas es, como comentaba Teresa, es muy común el relato. El relato de, o sea, tú no puedes ser un perdedor. Entonces, si no puedes ser un perdedor, no lo cuentas. Entonces, el mensaje que llega a África simplemente es el del éxito, o al menos no el de la felicidad, ¿no? El chico de Lepe que había estado en Libia, ¿no? Y que estaba en Lepe, él me decía, yo hablo con mi familia, hablo con mi hijo, hablo con mi hermana, por teléfono, por videollamada, pero siempre me voy al centro del pueblo para hablar con ellos y ellos no saben que yo vivo en estas condiciones. Si lo supieran, no les parecería ni medio normal, porque yo en mi país tengo una casa que tiene un techo y está limpio, no vivo en esta situación, ¿no? de miseria. Pero esto no se lo puedo enseñar y ellos no lo enseña a nadie, ¿no? El fracaso Claro que saber, como saber, lo gustaría cualquiera. Claro, Saber cualquiera. Pero porque la imagen está también, que me acuerdo que en Senegal, cuando había fútbol, ¿no? La gente iba a ver el fútbol no tanto por el deporte, sino por la parada. Se fijaban en la parada. Hostia, ¿cómo viste eso? No, que las españolas son más guapas que las francesas, fíjate, no es que tal. Y yo creo que se ocurrirían series, telenovelas estas mexicanas, venezolanas, que pensaban que España era eso, con las mansiones, no, claro, que eso es pero son fincas, tío, que hay de terratenientes de Sudamérica, por ahí que en España ahora mismo en casa, como esta, tal, no, yo quiero ir allí con un caballo, tal, por la playa. ¿Sabes? Que claro, tú, ¿cómo vas a llegar y mandar una videollamada de una chabola y sabes que está tonto? Porque cómo no ha llegado a las mansiones, cómo al Bernabéu, ahí a ¿sabes? en los asentamientos te enfrentas a mucha gente que te dice no quiero que mi familia sepa que yo vivo así. Y ahí se te congela la sangre, ¿no? Y dices, joder, claro. Algo que para ti no sería a lo mejor tanto y diría, bueno, me estoy ganando la vida, ya ves que no es suficiente, la esa familia que hay detrás es enorme. Nosotros yo creo que no podemos llegar a imaginar ninguno. Igual una persona con 9 hijos a su cargo y en paro puede imaginarse esa presión, ¿no? Pero nosotros desde luego no lo podemos intentar, no lo vamos a conseguir. Bueno, luego ya creo que una de las cosas que no he comentado, ¿no? Y que creo que es muy importante, además de las fronteras que vemos todos, ¿no? Además de las vallas, además del mar y de los puertos donde llegan las fronteras y donde se bloquea la gente, hay otro montón de fronteras que son invisibles, ¿no? Que no vemos porque que las estamos nosotros, al menos las estamos financiando, ¿no? Europa tiene un gran fondo de dinero que se llama un fondo fiduciario para África, que se supone que es de ayuda al desarrollo. Esa ayuda al desarrollo, una gran parte de ella, la mayoría de los proyectos, acaban siendo proyectos de control migratorio, ¿no? Se obliga a los países, a muchos países, sobre todo del Sahel, porque cuando los gobiernos nos dicen no, hay que buscar las causas en origen y trabajar contra ellas, nos decían eso, ¿no? Es decir, si a
Nigeria, o sea, tradicionalmente ha sido, tradicional me refiero a siglos, durante siglos Níger ha sido un punto de encuentro migratorio, ¿no? Porque África es un continente que se mueve, que siempre se ha movido, o sea, allí le hemos puesto la frontera a nosotros, esto que no se nos olvide nunca. O sea, fronteras totalmente artificiales. Entonces, Níger era un sitio por el que pasaba un montón de gente, pero Níger tiene una gran parte de desierto, ¿no? Las grandes ciudades de Níger están en el norte, y para cruzar de la parte subsahariana de África al norte hay que atravesar un desierto. Mucha gente vivía de la migración, de transportar a personas a través del desierto, en coches, en vehículos, pick-ups, etc. Un trabajo tradicional de toda la vida. ¿Qué ocurre con esto? Que Europa dijo, esta es una de las formas por las que llegan los migrantes al norte de África, y del norte de África luego cogen las pateras o los cayucos para llegar a Italia, para llegar a España, para llegar a... Pues, ¿qué hizo Europa? Coger parte del Fondo Fiduciario para África y decir, todo este dinero que iría a cooperación al desarrollo, yo ahora mismo no te lo doy si tú no me cambias las leyes de tus países para que esto sea ilegal en tu país. O sea, un trabajo tradicional lo conviertes en algo ilegal. ¿Y con esto qué se ha generado? ¿Se ha generado algo positivo? Bueno, la gente sigue llegando, ¿verdad? Que se mueran por el desierto. Es más peligroso cruzar por el desierto, es más caro porque ahora es clandestino, entonces asume más, el que lo hace asume más riesgos y acaba cayendo en manos de redes criminales. O sea, si antes había una familia que se dedicaba a hacer viajes de norte a sur del desierto buscando personas, pues ahora es ilegal, pues ya no lo hace, con penas de cárcel grandes, por presiones de Europa, pues esto acaba en manos de mafias. Y si acaba en manos de mafias, quienes montan esos coches, pues están montando un coche de mafiosos, no de personas normales que se dedican a pasar a la gente de un lado del desierto que nunca ha sido ilegal, ¿no? Y eso, te pongo Níger, por poner un ejemplo, pero hacemos lo mismo, hacemos cosas parecidas con Burkina Faso, en Senegal, hay bases de la Guardia Civil, hay personal de la Guardia Civil española y de la Policía Española en Mauritania, en Senegal, aquí están. Y les estamos obligando a controlar las salidas desde la costa, de su costa hacia Canarias, si quieren recibir X dinero de ayuda al desarrollo, ¿no? O si quieren recibir fondos europeos para tener mejor equipamiento policial, pues esa policía tiene que ir destinada a controlar los flujos migratorios entre fronteras que nunca han existido en África. Entonces estamos cambiando también su continente, después de cambiarlo y de explotarlo y de esquimarlo, ¿no? También cambiamos ahora mismo su forma de moverse y luego encima aquí los tratamos de esta manera. Bueno, si alguien se atreve a afirmar que Europa no es racista, que los europeos no somos racistas, pues realmente lo que estamos es ciegos, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía tiempo que estaba. Sí, esto es otra charla ya, pero vamos. Sí. Y el tema es que en los medios sale poco, por un lado, porque es caro de ir allí y cubrirlo bien, contarlo bien, y no hay interés en los medios en pagar eso. Y por otro lado, porque claro, sacan las vergüenzas y la responsabilidad de Occidente y de nuestro país ahí. Claro, pero la alternativa tampoco es buena, porque entonces los medios, como no quieren sacar las penurias de origen, te dicen, no, un chico que ha salvado a un niño en Francia, vamos a dar una realidad, noticia. Hostia, eso es más peligroso, porque entonces solamente nos interesa lo bueno. Entonces a la gente que viene con una problemática o que la ruta le ha empujado a unos problemas psicológicos increíbles y que necesita una herida emocional que necesita sanar, nos estás enseñando que eso es malo. Y eso lo están fomentando todos los medios de Europa. Sí, es muy chungo eso. Sí. Entonces cuando la gente me dice que eres terrorista, digo, sí. Mi hermana dice que ella comulga con los pelotazos. Yo digo que yo comulgo con el freelance y con el poder ser tu propio jefe, porque al final, pues eso, estás un poco condicionado a que te lo vayan a comprar, ¿no? Entonces, al fin, que hay que sobrevivir. Muchas veces a lo mejor sacan la noticia de otra manera porque sabes que te lo van a comprar y es bastante chungo. Eso me gustaría que
sin una investigación un poco del tiempo, ¿no? Detrás, es como un océano inmenso de 1 centímetro de profundidad. O sea, hay mucha información, pero no está contrastada. Entonces, yo tengo la suerte que al ser freelance puedo aterrizar en un sitio y quedarme el tiempo que quiera. Pues con mejores condiciones o peores, a lo mejor en un hotel o en una chabola y en otro chavales, pero me puedo quedar el tiempo que quiera y puedo sacar un poco la música como a mí me gusta o de la manera que a mí me guste. Yo antes de vender un reportaje, yo hago los pies de foto, si puedo permitirme lo contrato a la persona que escriba los textos y se saca íntegro como lo he hecho yo. No me cambias el título, no me cambias el texto, no me cambias los pies de foto, que lo intentan hacer muchos medios. Y yo la verdad que cuando hago un reportaje lo hago muy mal porque doy muy poquita planificación, pero eso es que en mi vida general yo no tengo planificación, entonces tampoco la tengo en mi trabajo. Entonces, muy mal, pero no lo hago. Entonces yo llego a los sitios, me siento, escucho, me puedo pegar una semana sin sacar la cámara, me entero muy bien de lo que pasa y una vez que me he enterado, para mí el trabajo es mucho más fácil porque no tengo 10.000 fotos que seleccionar después. Yo cuando ya llevo una semana en terreno sé lo que quiero contar, estoy segura de lo que quiero contar y entonces voy a que lo he hecho. Aguanto que la luz sea bonita, porque evidentemente una foto de la luz bonita es mucho mejor, pero para mí es más fácil trabajar así. Yo no soy capaz de llegar a un sitio, trabajar una hora y irme. Por eso yo, por ejemplo, en la única crisis, o más llamada crisis migratoria que estuve, fue en 2014 en Melilla porque me pilló ahí. Pero yo a los muelles de Canarias no he ido, no fui tampoco a los muelles de Andalucía porque dije voy a ir allí y las historias que me molan no las voy a poder contar y yo no quiero publicar fotos de la Roja de Cruz Roja a medio kilómetro de distancia sin poder hablar con las personas y yo no. Yo como final no me lo podía permitir y no me lo quería permitir. Si me hubiera mandado un medio, si hubiera ido porque tenía un respaldo económico detrás, lo hubiera hecho como Jairo, a lo mejor, ¿no? Me hubiera colado en algún sitio o hubiera intentado buscar otro tipo de historia. Pero claro, yo digo, me tienes que tú te dices fotógrafa de migraciones y no estás en Canarias ahora. ¿Yo qué coño hago en Canarias ahora? ¿Hacer fotos de un muelle? ¿Para qué? Están 200 agencias haciéndolo. A mí me interesa mucho el tipo de historia. Entonces yo como final me lo puedo permitir. Yo trabajo una temporada
dejes invertir en una empresa, pero si sobre todo no me está facilitando a mí, que soy un agente externo, poder contar tu trabajo, poder contar cómo está la gente con la que tú estás trabajando, a la que tú estás ayudando, yo creo que una parte de esa ayuda es que yo pueda contar mi historia. Si trabajas dentro de los CIE y pasa algo en un CIE y yo te llamo y me dice que no me das información sobre lo que le ha ocurrido a una persona en un CIE, no sé qué tipo de ayuda le estoy prestando. Lo has dicho tú, pero bueno, ¿no? Si montas una máquina de trabajar y la gestionas tú y yo te pido entrar, no lo dejas entrar, pues a lo mejor es que tienes algo que ocultar o estás trabajando para que algo no se cuente, ¿no? Que tenga que ver contigo, ¿no? Porque no cambie la torre conforme está, que funcione bien, y el oro, cultural, en Melilla, por ejemplo, yo recuerdo que era un ejemplo que la Guardia Civil decía, no, el perímetro de seguridad, la prensa, 1 kilómetro. Intentabas escapar, no lo conseguías nunca, porque el helicóptero salía a buscar prensa, iba a buscar inmigrantes. Y luego veías, nosotros 1 kilómetro de la raya, ¿no? Que no podíamos hablar con los chavales, preguntarles de dónde venís, que no sé, ¿no? Pues está pasando, están tranquilos, está todo el mundo, dejamos hablar. Luego veías a gente caminando, o militares corriendo, ¿no? Por la valla, arriba, abajo, y coches pasando, y nos metíamos todos en el coche, venga, en el coche vamos a ver qué pasa. Y pasábamos la prensa, nos paraban, y ¿por qué haces pasando por aquí con el coche? No, la gente no da perímetro de seguridad, el perímetro de seguridad para ayudar a la prensa. Bajo mi responsabilidad, no, perímetro de seguridad, ya me da 1 kilómetro a 2. Sí, sí. Bueno, sí, como la financiación, ¿no? El primer hacer ese caro, o sea, ir a un sitio pues implica noche de hotel, implica comidas, implica desplazamiento, tiempo de trabajo y al final es costoso. Económicamente O costoso. sea, no es fácil tampoco que haya leyes que afuerten como lo vas por ejemplo. No, lo agradezco enormemente el esfuerzo que hace mi medio, evidentemente con los medios que tiene, que pueda estar cubriendo determinadas cosas, o dedicarme casi al 100% a hablar de migración, que es un tema que no te da muchas visitas, que no te da mucho tráfico, por lo tanto no te da mucha publicidad. Claro, y para esto también, bueno, pues la parte, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? La parte del lector es importante. La parte del lector que apoya a determinados medios porque hacen determinadas coberturas, yo creo que es muy importante, ¿no? Y suscribirse a determinado periódico, si te gusta el contenido, aunque sea gratis, ¿no? Por ejemplo, mi periódico no cierra ningún contenido, pero sí que tiene un sistema de suscripción por el que tú puedes apoyar el proyecto por X dinero al mes, que no sé cuánto es, pero creo que no es mucho. Entonces, claro, eso, tener suscriptores te ayuda a que si yo llego un día a la reunión y les digo a mis jefes, está pasando esto en este sitio y si
Tú ves el bosque, pero no ves el árbol, las casas, si ves el árbol, no ves el Son asuntos que están